Constantino. Qué vale. Pound for pound. Constantino Garcia here for Little Giant Boxing. Make sure you guys subscribe and follow me on social media at Constantino Garcia. Hablando de tema, sabemos que Saúl tiene también una pelea en pocas semanas, febrero 27, en The Zone contra Avni Yildirim, su mandatorio para la CMB. Háblame de esa pelea, Eddie. Es una pelea que nosotros obtuvimos al ganar el título mundial. Una obligación, se puede decir. ¿Por qué? Porque Yildirim tuvo que hacerse un lado para fin de que se hiciera la pelea contra Smith. Entonces, pues, hay que cumplir con esa pelea y enfocarnos después de eso en la pelea con Sanders. Creo que Canelo está en un nivel que debe de imponerse, no voy a decir fácilmente porque uno no sabe cómo son todas las peleas, todas salen diferentes, pero hicimos un gran trabajo y confío en la capacidad de Canelo para quedar listo para mayo. Ahora, la mayoría del público dicen que va a ganar Canelo, que es seguro, pero en mi humilde opinión han pasado upsets, que los underdogs, como cuando Buster Douglas le ganó a Mike Tyson, y sabemos que cada vez que sube uno al ring todo puede pasar. Sí, claro, estas son las peleas más peligrosas. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos nada que ganar y mucho que perder. Entonces, las historias y las grandes tragedias como ha habido en el béisbol, en el fútbol, en el boxeo, siempre son con este tipo de peleas. Estuvo Randall contra Chávez, aquella vez que le quitó lo invicto. Te acabas de mencionar a Buster Douglas. Hay campeones que hicieron peleas para preparación, perdieron a 10 rounds y después fueron y defendieron el título. O sea, y en el boxeo es muy complicado decir que vas a una pelea fácil. Creo que todas las peleas aparentemente pueden ser fáciles o difíciles. A veces la que es más difícil te sale más fácil y viceversa. Entonces nosotros no nos confiamos para nada, estamos trabajando como siempre y esperamos ganar. Ahora sabemos que ahí está Billy Joe Saunders, esa pelea sí gana Canelo. ¿Qué piensas de los comentarios que dijo BJ Saunders, que para las otras peleas no se ha preparado en su mejor, porque él piensa que les puede ganar a esos peleadores en 2-3 semanas, pero con Saúl se está preparando hasta el infierno, va a ir para ganar? Yo creo que a lo mejor no lo supo decir, pero sí tiene razón. Creo que enfrentarse a un peleador o al mejor boxeador del mundo siempre te va a dar ese empujoncito a hacer las cosas de la mejor manera. Sanders sabe que ganándole al Saúl pues levantaría más su nivel como campeón mundial, y es donde está el empujoncito que te comento para trabajar más fuerte y para enfocarse más en ganar la pelea. Sabemos que Canelo va para unificar todos los títulos en 168 y le faltan 2 títulos más, el WBO que tiene BJ Saunders y el IBF que tiene Caleb Plant. ¿Qué pensaste de la pelea de Caleb Plant contra Caleb Truex? Es un excelente boxeador Caleb, la verdad a mí me gusta mucho su estilo, es el estilo que a mí me llena mucho en el boxeo. Peleador muy inteligente arriba del ring, con muchas cualidades, trabaja muy bien las piernas, trabaja muy bien su defensa con las manos, bloquea, finta, tiene mucha capacidad boxística. Creo que le falta un poco de pegada y un poco de resistencia, pero es un excelente boxeador, por algo es el campeón mundial, y esperemos nosotros ganar las 2 peleas que tenemos en fila para después empezar a negociar la pelea con Plant para tratar de hacer lo que ningún mexicano ha hecho. Y la última vez que hablamos, estamos hablando de que tú y Saúl siguen haciendo historia, hacen historia cada pelea, y si pasa eso, que Saúl unifica todos los títulos en 168, no nada más va a ser el primer mexicano, sino que el primer peleador de unificar todos los títulos en ese peso. Así es. ¿Qué piensas de eso? Son retos que nos hemos puesto nosotros desde el año pasado. Es un proyecto que tenemos de convertir a Saúl en el primer mexicano en ser campeón unificado, estar en la pequeña lista que hay de la historia del boxeo, el ser el primer peso supermediano en ser unificado. Entonces son proyectos que sabemos que nos van a costar trabajo, pero pues para eso estamos trabajando. Ya tenemos la pelea con Sanders, hay que ganarle primero a Yildirim y después ver cómo le hacemos con Caleb. Y sabemos que Canelo y Yildirim se conocen
Porque han esparreado en este mismo ring. ¿Que Sí, no? sí, aquí estuvo ayudándonos algunas 2 semanas, creo. Es un peleador fuerte, un peleador que tiene muy buena pegada, resistente, un peleador bravo, trae mucha hambre, está joven, no está golpeado, creo que tiene la oportunidad de su vida y está trabajando para no desaprovecharlo. Ok, y